Esta noche no estás solo. Hay historias que no deberían contarse. Relatos que quedaron marcados en la memoria de quienes los vivieron y que aún hoy siguen sin tener explicación. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No son leyendas. Son hechos reales. 3 historias. 3 experiencias. 3 encuentros con lo desconocido que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber. Apaga las luces. Subí el volumen. I preparate. Porque después de esto, ya no vas a mirar la oscuridad de la misma manera. Bienvenido a estos 3 relatos reales de terror. Cerré la puerta con llave esa noche como siempre. Era una rutina mecánica. 2 vueltas, revisar las ventanas, apagar las luces. Pero algo no estaba bien. Lo sentí antes de entenderlo. Como si la casa respirara distinto. Más lento, más pesado. Me fui a dormir igual. No sé a qué hora me desperté, pero estaba completamente inmóvil. No podía mover ni un dedo. Tenía los ojos abiertos, clavados en el techo, y ahí lo vi. Primero fue una sombra, una mancha más oscura que la oscuridad misma, en la esquina del cuarto. Pensé que era mi mente, un sueño raro, pero empezó a moverse. Se despegó de la pared. No caminaba, se arrastraba sin tocar el suelo, y a medida que se acercaba, sentí un frío que no era normal. No era de este mundo. Mi respiración se volvió corta, desesperada, pero mi cuerpo seguía sin responder. Entonces escuché su voz. No venía de afuera. Venía de adentro, de mi cabeza. Te estuve esperando. Quise gritar, pero no salió nada. La sombra ya estaba a los pies de mi cama. Y entonces tomó forma. Era imposible describirlo completamente. Tenía algo humano, pero deformado. Sus ojos eran 2 huecos negros, profundos, como si no tuvieran fondo. Su piel parecía quemada, agrietada, como si hubiera salido del infierno mismo. Y sonreía. Sentí como algo me presionaba el pecho, como si me aplastaran desde adentro. Intenté rezar, pero ni siquiera podía pensar con claridad. Mi mente se llenaba de imágenes horribles, cosas que nunca había visto, pero que sabía que eran reales. Tu alma, susurró, ya me pertenece. En ese momento recuperé el movimiento de golpe. Me senté y grité con todas mis fuerzas. La luz se encendió sola. Y no había nada. Pensé que había terminado, pero me equivoqué. Porque cuando miré mis manos, estaban negras, como quemadas desde adentro, y sentía ese frío otra vez, creciendo dentro de mí. Desde entonces no duermo, porque cada vez que cierro los ojos, lo veo más cerca. Está detrás de mí, esperando el momento exacto para terminar de llevarse lo único que me queda. No sé en qué momento todo se salió de control, pero si estás escuchando esto, te juro que no es una historia inventada. Ojalá lo fuera. Todo empezó como una broma. Éramos 5. Nos juntamos en la casa de Tommy una noche de lluvia. Sus viejos no estaban, y alguien tuvo la brillante idea de jugar a la Ouija. Nadie creía realmente, pero tampoco nadie se animaba a decir que no. La tabla era vieja. La había encontrado su hermana en una feria. Estaba gastada, con letras apenas visibles, como si hubiera sido usada demasiadas veces.
Nos sentamos en círculo. Apagamos las luces. Solo una vela en el medio. Si hay alguien acá, que se manifieste. Al principio nada. Nos mirábamos nerviosos, intentando no reírnos. Hasta que la copa se movió. Despacio, tan despacio que pensé que alguien la estaba empujando. Pero cuando levanté la vista, todos tenían la misma cara de terror que yo. ¿Quién está moviendo eso?, pregunté. Nadie respondió. La copa se deslizó otra vez. ¿Es ahí? Sí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Hay alguien con nosotros?, dijo Lucía con la voz temblorosa. La copa no dudó. ¿Es ahí? El aire se volvió pesado. La vela empezó a titilar, como si algo respirara cerca. ¿Cómo te llamas? Silencio. Y entonces, la copa empezó a moverse rápido. Demasiado rápido. No iba letra por letra. Parecía raspar la tabla con desesperación. No entendíamos nada. Hasta que se detuvo. T-E-J-E-N-M-E. Déjenme. Sentí que algo no estaba bien. Cortemos, dijo Tommy. Pero cuando intentamos sacar los dedos, no pudimos. Era como si algo nos estuviera sujetando. La copa empezó a girar sola. La vela se apagó. Y ahí lo escuché. Un susurro. No venía de ninguno de nosotros. Venía de atrás mío. No se van. Me giré de golpe, pero no había nadie. Y sin embargo, sentí un aliento helado en el cuello. Lucía empezó a llorar. ¿Hay algo acá? Lo siento. Entonces, algo golpeó la mesa, fuerte. La copa salió disparada al piso y se rompió. Pensamos que había terminado. Qué equivocados estábamos. Esa noche no dormí. A las 3:17 de la madrugada me desperté. No sé por qué, pero había alguien en mi habitación. No lo veía, pero lo sabía. El aire estaba frío, demasiado frío. Y entonces, escuché la misma voz. Jugaste. Ahora me toca a mí. Sentí el peso en el colchón, como si alguien se sentara al lado mío. No me podía mover, no podía gritar. Y cuando por fin logré girar la cabeza, lo vi. No tenía rostro, solo una sombra, con ojos hundidos, mirándome fijo. Sonrió, o al menos, eso sentí. Desde esa noche, no estoy solo. A veces escucho pasos, a veces mi nombre, y otras, despierto con marcas en el cuerpo que no estaban antes. Intentamos cerrar la sesión, pero nunca dijimos adiós, y eso fue un error. Porque ahora sigue acá, y creo que está esperando a que alguien más juegue. Me desperté en plena madrugada, con la sensación de que algo no estaba bien. No podía moverme, ni un dedo, ni siquiera podía girar la cabeza. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La habitación estaba exactamente como la había dejado, pero había algo distinto. Más oscuro, más pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Entonces lo escuché, un susurro. Al principio era apenas un murmullo, como si alguien hablara desde muy lejos, pero poco a poco fue acercándose. Fraki, hasta que lo sentí justo al lado de mi oído. No entendía lo que decía, pero sabía que no era humano. Quise cerrar los ojos, pero ya los tenía abiertos, y fue ahí cuando lo vi. En la esquina de mi habitación, una figura alta, demasiado alta, encogida como si no encajara en el techo. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que me estaba mirando. Sentí un peso sobre el pecho. Algo se subió lentamente encima de mí. Podía sentir sus manos, frías, apoyándose sobre mi cuerpo. El susurro se convirtió en una voz clara.
Ya te encontré. Intenté luchar, desesperado, hasta que de golpe pude moverme. Me levanté de la cama jadeando, encendí la luz y no había nada, nada. Pero cuando miré hacia el espejo, vi la marca, 5 dedos hundidos en mi pecho y detrás de mí, reflejada la figura, esta vez sonriendo.